Solo me enteré después de que mi mamá me llamó por un incendio que casi reduce el lugar a cenizas. Cuando me dijeron que mandara ayuda, envié a la policía. Soy un hombre soltero de 30 años y, al parecer, la decepción de la familia. Porque manejo un tráiler en lugar de estar sentado en una oficina. Mi hermana mayor, Valeria, obtuvo su maestría en administración de empresas financiada por mi mamá y mi papá. A mi hermana menor, Daniela, le pagaron toda la boda y el enganche de su primera casa. Yo, en cambio, recibí una tarjeta que decía: estamos orgullosos de ti. Cuando obtuve mi licencia federal de conductor, hice los cálculos una vez. Entre las dos, mis padres gastaron alrededor de $3,060,000 pesos en educación, bodas, autos y rescates financieros. Yo recibí una tarjeta de regalo de $850 pesos para el VIPS en mi cumpleaños. Número 25. Así que ahorré. De cada pago que recibía, el 45% iba directo a una cuenta que ellos no sabían que existía. Vivía de la comida de los paraderos de tráileres y de cualquier cosa que pudiera calentar en el microondas del camarote. Usé los mismos 3 pares de pantalones de mezclilla hasta que se rompieron de las rodillas. Manejaba las rutas que nadie más quería porque pagaban mejor. Bonos navideños. Devoluciones de impuestos, cada centavo extra iba a esa cuenta. Pasé años viendo cómo mi familia me trataba como el plan de respaldo. El que siempre estaría disponible porque, ¿qué más iba a estar haciendo? Ayudarlos a mudarse. Mano de obra gratuita siempre que lo necesitaban. Nunca me invitaban a las cosas importantes, solo a las que requerían levantar cosas pesadas. La boda de Valeria costó $680,000 pesos. Banquete completo, en un destino turístico exclusivo, y un fotógrafo que cobraba más por hora de lo que yo ganaba en un día. Yo no fui parte del cortejo nupcial, estuve ahí para ayudar a acomodar las sillas el día anterior. La boda de Daniela costó otros $595,000 pesos. Yo ayudé a mover los regalos después del evento. Ninguna de las dos se ofreció a pagarme la gasolina. Cuando Valeria compró su primera casa, mi papá le dio $510,000 pesos para el enganche. Cuando pregunté si había algo ahorrado para mí, mi mamá dijo: bueno, cariño, tú eres muy independiente. Realmente no necesitas ayuda. ¿Verdad? La Navidad siempre era lo peor. Valeria recibía bolsos de diseñador y joyas. Daniela recibía dinero en efectivo y tarjetas de regalo por miles de pesos. A mí me daban un suéter de Suburbia y tal vez una tarjeta de regalo para alguna cadena de paraderos. Ahora, déjenme contarles sobre esa cabaña. La encontré a las afueras de Creel, Chihuahua, el pasado mes de noviembre. 8 hectáreas, una vieja estructura de madera construida en 1978. Necesitaba trabajo, pero la estructura era sólida. 3 habitaciones, chimenea de piedra, y un arroyo que pasaba por la parte trasera. La dueña era una viuda que la vendía porque no podía mantenerla. Su esposo había construido la mayor parte a mano y había fallecido hacía 2 años. Ella quería que pasara a alguien que la respetara, y pedía $3,315,000 pesos. El lugar necesitaba actualizaciones, electrodomésticos de los 80, algunas tablas podridas en la terraza, y tuberías que funcionaban pero requerían mantenimiento. Sin embargo, los cimientos eran buenos, vigas de madera cortadas a mano, base de piedra, y un techo que solo necesitaba algunas tejas nuevas. Pude ver el potencial de lo que podría llegar a ser. Le ofrecí $3,145,000 pesos en efectivo para cerrar el trato en 3 semanas. La viuda me miró como si le estuviera tomando el pelo. Ya nadie paga en
Efectivo, me dijo. Le mostré mi estado de cuenta del banco. Empezó a llorar y dijo que yo le habría agradado a su marido, que le recordaba a él. Alguien trabajador, práctico, que conocía el valor de construir algo por sí mismo. Aceptó. Usé a mi amigo Rafa, de mis días de transportista, como mi contacto de bienes raíces. Rafa es un hombre de unos 40 y tantos, es chofer que se metió en bienes raíces después de que su espalda no dio para más. Él entendía la vida en la carretera y quería algo permanente. Me ayudó con el papeleo mientras yo hacía un viaje hasta Tijuana. Firmé todo desde mi celular en un paradero de camiones en Sonora. Transferí el dinero desde mi teléfono sentado en el estacionamiento de un Oxxo Gas a las 2 de la madrugada, comiéndome un burrito calentado en el microondas. Mi cuenta pasó de tener $3,349,000 pesos a solo $204,000 pesos en una sola transacción. Cerramos el trato el 18 de diciembre. Manejé directo hacia allá. Después de mi última entrega, llegué a la cabaña cerca de la medianoche durante una tormenta de nieve. Crucé mi propia puerta de entrada por primera vez con una mochila deportiva y unas bebidas energéticas. Dormí en el suelo en mi saco de dormir porque todavía no tenía muebles. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas, mirando mis propias 8 hectáreas, sin nadie que me dijera qué hacer con ellas. Solo se lo conté a 2 personas, a Rafa, porque me ayudó a cerrar el trato, y a Tomás, mi despachador en la compañía de transportes, porque necesitaba saber a dónde enviar mis documentos del SAT. Tomás era un exmilitar directo y sin rodeos que manejaba la logística con mano dura. Ambos entendieron por qué lo mantuve en secreto. Habían conocido a mi familia en una carne asada hacía 3 años. Vieron a mi mamá pasarse 20 minutos hablando del ascenso de Valeria sin hacerme una sola pregunta sobre mi vida. Pasé los siguientes 7 meses arreglando el lugar entre mis viajes. Techo nuevo, arreglé la plomería, reemplacé las tablas podridas de la terraza. Hice la mayor parte yo mismo y contraté técnicos locales para lo que no podía manejar. Pagué todo en efectivo y mantuve la boca cerrada. El plan era decírselos en Navidad. Llevaría primero a mi mamá y a mi papá, solo a ellos 2. Dejaría que vieran lo que había construido sin su ayuda. Les demostraría que el hijo de excepción en realidad tenía su vida en orden. Tal vez por fin conseguiría un genuino "estamos orgullosos de ti". Ese plan se fue a la basura el 9 de julio. Estaba a 3 horas de la ciudad de Chihuahua, transportando equipo de construcción, cuando me llamó mi mamá. Teléfono sonó y su nombre apareció en la pantalla del estéreo. Contesté porque imaginé que alguien había muerto, normalmente por eso me llama a mitad de semana. Mateo. Oh, gracias a Dios. Mateo, te necesitamos en este instante. Su voz tenía ese tono de pánico que generalmente significa que metió la pata y necesita que yo lo arregle. ¿Qué pasó?, pregunté. Hubo un incendio en tu cabaña. Estamos todos aquí. Hubo un accidente con el asador y parte de la terraza se incendió. La cocina tiene daños por el humo y mi cerebro dejó de funcionar. ¿Qué diablos están haciendo en mi cabaña? Silencio. Luego, tu cabaña, cariño. Valeria encontró la dirección en tu correspondencia cuando fuimos a tu departamento el mes pasado por tus muebles viejos. Pensamos que era un detalle hermoso que compraras un lugar de vacaciones para la familia y no nos dijeras porque querías que fuera una sorpresa. Así que planeamos un gran fin de semana de reunión familiar, y se metieron a la fuerza a mi propiedad. No nos metimos a la fuerza, cariño, tu papá llamó a un cerrajero. Llevamos aquí celebrando desde el jueves, y hoy el tío Pablo estaba
Asando carne, el tanque de gas tenía una fuga, hubo un flamazo y la terraza se prendió. Intentamos apagarlo, pero le colgué. Me orillé en el acotamiento de la carretera haciendo maniobras peligrosas. Mis manos temblaban tanto que casi choco contra la barrera de contención. Llamé a Tomás. Tomás, necesito tiempo libre de emergencia. Emergencia familiar. ¿Qué pasó? Mi familia se metió a mi cabaña a la fuerza y la incendiaron. Se quedó en silencio por 3 segundos y luego dijo, carajo. Tómate el tiempo que necesites. Yo desvío la carga. Y Mateo. Búscate un abogado. Me tomó 4 horas llegar a la cabaña. Rompí todos los límites de velocidad. Entre Chihuahua y Creel. Durante todo el camino, mi cerebro estuvo calculando. ¿Qué tanto podrían haber destruido el lugar? ¿Cuánto costaría arreglarlo? ¿Y cómo? Es que ellos pensaron que hacer esto estaba bien. Repetía la voz de mi mamá en mi cabeza. La forma casual en la que dijo, tu cabaña, como si lo hubiera sabido. Todo el tiempo, como si yo fuera a estar bien con que se metieran a la fuerza. Mis manos temblaban en el volante. Tuve que orillarme 2 veces para calmarme. Antes de hacer algo estúpido, como estrellar mi tráiler contra un árbol. La segunda vez que me detuve, me quedé sentado en el estacionamiento de una zona de descanso y simplemente respiré. Miré las fotos de la cabaña en mi teléfono de cuando la compré por primera vez. Me recordé a mí mismo con qué estaba lidiando. Entré a mi propiedad alrededor de las 7 de la tarde, conté 7 vehículos, la camioneta de mi mamá, la troca de mi papá, el sedán de Valeria, la camioneta de Daniela, la casa rodante del tío Pablo, la minivan de la tía Norma y el carro de algún primo que no reconocí. 20 personas, por lo que pude ver. Niños corriendo con luces de bengala, música sonando desde una bocina Bluetooth de alguien, el olor a carbón y a humo espeso en el aire. La terraza que había reconstruido a mano estaba medio carbonizada, negra y deformada. La ventana de la cocina había reventado. Había vidrios por todas partes. Las manchas de humo subían por la pared exterior. Alguien había montado tiendas de campaña en mi jardín delantero como si estuvieran acampando. Había un asador portátil que no era mío. Hieleras por todos lados. Latas tiradas en el pasto. Bolsas de basura amontonadas junto a los árboles, desbordándose. Alguien había colgado una lona entre 2 árboles, reunión familiar Hernández 2024. Estacioné mi tráiler y me bajé. Toda la familia se giró para mirarme como si estuviera arruinando su fiesta, lo que supongo que estaba haciendo. Mi mamá corrió hacia mí primero, con los ojos rojos. Mateo, cariño, lo sentimos mucho. Íbamos a darte una sorpresa, pero luego ocurrió el accidente y todos estamos muy alterados. Hemos estado tratando de limpiar, pero lárguense de mí. Propiedad. Ella se detuvo como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? Todos fuera de mí. Propiedad, ahora mismo. Mi papá se acercó, con una bebida en la mano, intentando usar esa voz de padre razonable que siempre significaba que estaba a punto de manipularme y hacerme dudar de mi realidad. Hijo, hablemos de esto. Fue un accidente. Te ayudaremos a pagar las reparaciones. Solo intentábamos hacer algo lindo y ustedes irrumpieron en mi maldita casa, Arturo. Su rostro se puso rojo. No irrumpimos. Llevamos a un cerrajero para que la abriera. Y debiste decirnos que compraste este lugar. Es el sitio familiar. Perfecto, y pensamos que querrías que todos lo disfrutáramos juntos. Y le pagaste a un cerrajero para perforar mi cerradura como si fuera tu casa, dije, mirando a todos. Nadie pidió permiso.
Solo decidieron que tenían el derecho. Pasé por su lado y caminé hacia la cabaña. La puerta principal estaba abierta de par en par. Música y voces venían desde el interior, a través de mis ventanas. En mi casa. Valeria salió sosteniendo una bebida, con el hielo tintineando en el vaso. Siempre me trató como a su sirviente, está casada con un tipo que trabaja en finanzas y que me mira como si yo fuera inferior a él. Mateo, cálmate. Somos familia. ¿Cuál es el problema? Es solo un poco de daño. Por humo. El seguro lo cubrirá. De hecho, te estábamos haciendo un favor. Inaugurando el lugar y destruyeron mi propiedad. Ay, por favor. No está destruida. Deja de ser tan dramático. Hemos estado pasando un fin de semana increíble, y sinceramente, pensamos que estarías feliz de que todos estuvieran disfrutando de la cabaña que compraste. En cambio, estás siendo egoísta y arruinando lo que queda de nuestro tiempo en familia. La ignoré y entré a mi cabaña. La cocina estaba destrozada. El daño por humo cubría las paredes y el techo con rayas negras. Los gabinetes que había pintado a mano, y en los que había invertido 3 fines de semana para conseguir el color exacto, estaban carbonizados, las puertas colgaban torcidas, algunas quemadas de lado a lado. La ventana sobre el fregadero había estallado. Había vidrios por todas partes. Un extintor de incendios vacío estaba sobre la barra. Espuma sobre todo. Necesitaría un reemplazo completo. La estufa tenía marcas de quemaduras. El refrigerador estaba desenchufado, con la puerta abierta. Todo lo de adentro estaba echado a perder. Lo habían desenchufado para conectar su hielera eléctrica. Encontré la hielera en la terraza, todavía llena de sus bebidas. La sala tenía botellas y latas por todos lados. Alguien había movido mis muebles. Había toallas mojadas en mi sillón reclinable. Huellas llenas de lodo. Sobre la alfombra de $5,100 que había comprado hacía 2 meses. Las habitaciones estaban peor. Los hijos de alguien habían estado en mi cuarto. Había juguetes esparcidos y manchas de jugo en mis sábanas. Mi baño tenía sus artículos de aseo por todas partes y toallas mojadas amontonadas en el suelo. Estaba observando todo, tratando de no sufrir un infarto. Luego volví a salir. Toda la familia estaba reunida en un círculo defensivo, mirándome como si yo fuera el problema. Daniela estaba en su teléfono. El tío Pablo intentaba poner cara de autoridad. La tía Norma estaba llorando. Los niños seguían corriendo. Todos tienen que irse en este momento, o llamaré a la policía. Daniela soltó esa risa falsa suya. No vas a llamar a la policía contra tu propia familia. Mateo. Solo relájate. Mañana limpiaremos todo, cooperaremos para las reparaciones y todo estará bien. Estás exagerando, como siempre lo haces. Sé. Metieron a la fuerza en mi casa, destruyeron mi propiedad, y todavía tienen el descaro de hablar. Lárguense de aquí, ahora. El tío Pablo dio un paso al frente. Es un tipo grande, acostumbrado a serla autoridad de la familia. Mateo, tu madre nos dijo que compraste una cabaña y pensamos que sería lindo reunirnos todos y disfrutarla. No sabíamos que serías tan posesivo al respecto. ¿Alguien me preguntó? Silencio. ¿Acaso uno solo de ustedes me llamó para preguntarme si podían venir aquí? Más silencio. Mi mamá empezó a llorar más fuerte. Daniela rodó los ojos y volvió a su celular. Valeria dejó su bebida en la mesa. Mira, lamentamos lo del incendio, ¿de acuerdo? Pero estás siendo increíblemente grosero ahora mismo. Manejamos hasta
Aquí para celebrar como familia y nos estás tratando como a criminales. Esta es exactamente la razón por la que nadie te invita a nada. Siempre eres tan negativo. Porque son criminales. Entraron ilegalmente a mi propiedad y causaron daños por cientos de miles de pesos. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos. La terraza quemada, la ventana reventada, el daño por el humo, cada botella, lata, pedazo de basura y cosa. Rod. Documenté todo mientras ellos se quedaban ahí parados observando. Grabé un vídeo de los daños en el interior, los juguetes en mi habitación, el inodoro tapado, los residuos de espuma. Todo. Mateo, ¿qué estás haciendo? Preguntó mi mamá, con la voz temblorosa. Ya. Verán. Luego marqué al 911. El oficial de policía estatal que llegó era un tipo llamado Domínguez. De unos 40 y tantos, se veía cansado. Lo recibí en el límite de la propiedad antes de que lo rodearan. ¿Usted es Mateo Hernández? Sí. Soy el dueño de esta propiedad. Esas personas entraron sin mi permiso, contrataron a un cerrajero para romper mis cerraduras y causaron daños por incendio. Miró más allá de mí. Hacia mi familia, que estaba reunida cerca de la terraza quemada. ¿Esos son sus familiares? Desgraciadamente. Él casi sonrió. Empecemos con lo básico. Luego me hizo algunas preguntas. ¿Soy el dueño de la propiedad? Sí. ¿Tienen permiso para estar aquí? No. Nunca les dije que la había comprado. Nunca los invité. Encontraron la dirección revisando mi correo y decidieron organizarse una fiesta. Domínguez asintió y sacó su libreta de notas. Bien, voy a tomar declaraciones. Lo vi hablar primero con mis padres, luego con mis hermanas y después con mi tío. Le tomó unos 40 minutos entrevistar a todos mientras yo me quedaba junto a mi tráiler, documentando más daños con mi teléfono. También documenté su asador portátil, el que inició el fuego, el tanque de gas tenía la válvula dañada. Domínguez regresó. Su familia afirma que pensaron que usted quería que estuvieran aquí, que su hermana encontró la dirección y que ellos interpretaron eso como una invitación. Allanar la casa de alguien no es una invitación. Estoy de acuerdo. Esta es la situación, parte de esto es daño a la propiedad por la vía civil, pero el allanamiento de morada y la irrupción pueden ser cargos penales si desea proceder. Es decisión suya. Lo haré. Me miró fijamente. Por un largo momento. ¿Está seguro? ¿Esta es su familia? Destruyeron mi propiedad y no pidieron permiso. Sí, estoy seguro. De acuerdo. Regresó hacia donde estaba mi familia y tuvo una conversación que no logré escuchar. Mi madre empezó a llorar más fuerte. Mis hermanas me miraban como si quisieran matarme. La cara de mi padre estaba morada. Domínguez volvió. Ya les informé que deben irse de inmediato y que usted presentará una denuncia formal. He documentado la escena. Tendrá que ir a la comandancia mañana para dar su declaración oficial. También estoy llamando al jefe de bomberos para que documente los daños del incendio para el reporte. ¿Qué pasa con los daños? Eso es civil. Querrá documentar todo, obtener presupuestos de reparación y probablemente hablar con un abogado si planea demandar por los daños. Lo haré. Me entregó su tarjeta. Pase mañana por la mañana. Mi familia empacó y llenó sus vehículos durante la siguiente hora. Mi mamá intentó acercarse varias veces, pero yo me alejaba. Mi papá parecía que quería soltarme un puñetazo, pero lo pensó mejor al ver que el oficial seguía ahí.
Valeria se aseguró de que la escuchara decirle a Daniela que yo estaba muerto. ¿Para ella? Los niños lloraban porque se tenían que ir. El tío Pablo murmuraba sobre la traición familiar. La tía Norma me miró como si hubiera pateado a un cachorrito. Para las 10 de la noche, se habían ido. Domínguez fue el último en irse, junto con el inspector de bomberos que documentó los daños en la terraza y la cocina. Después de que todos se fueron, caminé por mi cabaña en silencio. El lugar para el que había ahorrado durante 11 años, la propiedad que había arreglado con mis propias manos. Destruida. Porque mi familia creía que tenía derecho a cualquier cosa que fuera mía. Llamé a Rafa cerca de la medianoche. Necesito un abogado. Uno bueno. ¿Qué pasó? Le expliqué todo. Se quedó callado por un minuto y luego dijo, hermano. Conozco a alguien. Especialista en litigios de propiedad. No es barato, pero es un tiburón. ¿Quieres que te pase su número? Sí. Mateo, tengo que preguntarte. ¿De verdad quieres demandar a tu propia familia? Rafa. Irrumpieron en mi casa y la incendiaron. ¿Tú qué harías? Los demandaría hasta dejarlos en la calle. Te mando la información del abogado por mensaje. Pasé la noche en mi tráiler. No podía dormir en esa cabaña con el olor a humo en todas partes y la destrucción causada por mi familia mirándome desde cada rincón. Me senté en el camarote mirando mi propiedad a través del parabrisas. Hice una lista en mi teléfono de todo lo que necesitaba reparación y todo lo que habían roto. La lista llegó a 2 páginas enteras antes de que dejara de escribir. No dormí mucho, tal vez 2 horas en total. No dejaba de pensar en ellos, riéndose, bebiendo y usando mis cosas como si les pertenecieran. La mañana llegó fría y gris. Preparé café instantáneo en mi hornilla portátil. Me senté en la caja de la camioneta a ver salir el sol sobre mi propiedad. Destruida. Rafa me llamó alrededor de las 7 de la mañana. Me reuní con el abogado el lunes por la mañana. Se llamaba Francisco, de unos 60 años. El licenciado. Parecía llevar 40 años destruyendo gente en los juzgados. Le mostré todo, los documentos, las fotos, los vídeos, el reporte policial, el reporte de los bomberos y los presupuestos de reparación que había conseguido durante el fin de semana. Reparación de la cocina, reconstrucción de la terraza. Eliminación del humo y pintura nueva, ventanas rotas, muebles y pertenencias dañadas, comida y suministros robados, cerraduras nuevas y sistema de seguridad, además de los salarios perdidos por faltar al trabajo. Total. $771,800 pesos. Francisco revisó todo, tomando notas, de vez en cuando mirándome por encima de sus lentes de lectura. Finalmente, dejó los papeles sobre el escritorio. Esto es bastante directo. Allanamiento, daño a la propiedad, robo y entrada forzada. Por el uso del cerrajero. El reporte de los bomberos confirma la fuga en el tanque de gas. ¿Tienes documentación, reporte policial y prueba de propiedad? No. ¿Tienen defensa alguna? ¿Cuánto tiempo tomará si deciden pelear? De 6 meses. A 1 año. Si llegan a un acuerdo, tal vez 3 meses. Pero tengo que preguntarte, ¿estás listo para esto? Van a intentar hacerte la vida miserable. Ya he visto esto antes. Sí. Estoy listo. Sonrió. Muy bien. Vamos a ver arder su mundo. La demanda les llegó el miércoles. Francisco envió cartas certificadas a los 3 demandados, Arturo, Elena y Valeria. A Daniela no la nombraron porque técnicamente, ella no lo organizó, solo se presentó ahí, pero se enteraría muy pronto.
Mi teléfono empezó a sonar el jueves por la mañana. Ignoré las primeras 10 llamadas. Dejé que todas se fueran al buzón de voz. Las escuché más tarde esa noche, sentado en mi tráiler en un paradero de descanso en Zacatecas. Mamá, Mateo, por favor, no puedes demandarnos. Somos tus padres. Cometimos un error. Pensamos que estarías feliz. Por favor, devuélvenos la llamada y resolvamos esto como una familia. Papá, esto es ridículo. Vas a destruir a esta familia por un accidente, por un poco de daño de humo. Llámame y resolvamos esto como adultos en lugar de correr a los abogados. Valeria, qué joyita eres, Mateo. Demandar a tu propia familia por una cabaña. Siempre supe que eras egoísta, pero esto es caer muy bajo. No esperes ser bienvenido a ningún evento familiar nunca más. Mamá y papá están devastados. Los ignoré a todos. Tomás me llamó esa tarde. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo va? ¿Todo? Presenté la demanda. Están perdiendo la cabeza. ¿Bien? Se lo ganaron. Escucha, tengo algunas rutas próximas por si necesitas trabajar. Viajes largos. Buena paga. Podría ser bueno mantenerte ocupado, distraer tu mente de este desastre. Sí, mándame las rutas. Lo haré. Y Mateo. Hiciste lo correcto. Volví a salir a carretera a la semana siguiente. Tomás me asignó rutas premium. Cargas que pagaban mejor de lo habitual. Me dio tiempo para pensar sin tener que ver la cabaña en su estado de destrucción. Me ayudó mucho. Solo yo, el tráiler y la autopista, sin drama familiar. Francisco me enviaba mensajes de texto con actualizaciones legales cada pocos días. Los demandados habían contratado a un abogado. Estaban alegando que todo había sido un malentendido, que habían intentado contactarme pero no pudieron localizarme, que pensaron que me alegraría la reunión familiar. Mentiras absolutas. Francisco tenía mis registros telefónicos que demostraban que no hubo ninguna llamada entrante de ellos hasta después del incendio. El trabajo de reparación comenzó a principios de agosto. Tuve que contratar albañiles y técnicos porque no podía hacerlo yo mismo mientras trabajaba. Pedí un préstamo de $425,000 para cubrir los costos inmediatos, ya que mis ahorros se habían agotado con la compra original y las renovaciones. Lo del seguro fue complicado ya que acababa de comprar el lugar y aún no tenía cobertura total, solo responsabilidad civil básica. Fue un error mío, pero uno que arreglaría en cuanto todo esto terminara. Cada peso gastado en reparaciones se sentía como una razón más para presionar con más fuerza en la demanda. Mi familia comenzó su campaña de desprestigio casi de inmediato. Me enteré por Rafa de que Valeria le estaba diciendo a todos que yo los había invitado en secreto, luego cambié de opinión y los demandé para sacarles dinero. Mentiras totales, pero la gente se lo creyó porque encajaba mejor con su versión que con la verdad. Daniela publicaba constantemente en redes sociales selfies llorando con textos sobre miembros tóxicos de la familia que valoran más el dinero que las relaciones. Publicaciones largas sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia por un accidente y cómo me negaba siquiera a hablar para solucionarlo. Mi mamá se estaba haciendo la víctima en la iglesia. La esposa de Rafa asistía a la misma iglesia y escuchó todo. Mi mamá lloraba diciendo que había criado a un hijo malagradecido al que le importaba más la propiedad material que la familia. Las señoras de la iglesia estaban horrorizadas e iniciaron un círculo de oración por ella. Mi papá contaba su versión en la asociación de jubilados. Recibió mucho apoyo allí hasta que alguien le preguntó por qué no simplemente me habían pedido permiso primero.
Esa pregunta no fue muy bien recibida, se fue temprano ese día. Valeria comenzó una campaña de recaudación de fondos en Internet, ayuda a una familia a recuperarse de una demanda falsa. Recaudó unos $13,500 antes de que alguien la reportara y la página fuera eliminada por ser engañosa. Ella también me culpó a mí por eso. No respondía nada. El consejo de Francisco fue, déjalos hablar. Cada palabra que digan públicamente es evidencia potencial de acoso. Documéntalo todo, pero no te involucres. Solo los hace verse peor cuando lleguemos a la corte. En septiembre llegaron las declaraciones juradas. Tuve que sentarme en la oficina de Francisco mientras el abogado defensor, un tipo llamado Mauricio que parecía recién salido de la escuela de leyes, me hacía preguntas para él. ¿Registro? ¿Tenía yo una buena relación con mis padres? ¿Había habido disputas previas? ¿Por qué no les hablé de la cabaña? ¿No estaba siendo vengativo? Respondí todo. No, no tenía una buena relación con ellos. No les hablé de la cabaña porque era mía y ellos no tenían ningún derecho sobre ella. Entraron sin permiso, contrataron a un cerrajero para romper mis cerraduras y causaron daños por $771,800. Quería la compensación total más los honorarios legales. El abogado defensor trató de pintarme como vengativo y hambriento de dinero. Preguntó si estaba guardando rencor porque mis hermanas recibieron ayuda financiera. Preguntó si esto realmente se trataba de la cabaña o de problemas familiares más profundos. Francisco objetó la mitad de las preguntas. El juez sostuvo la mayoría de las objeciones, pero la implicación era clara, iban a intentar convertirme en el villano que destruyó a su familia por daños materiales. Mis padres también tuvieron que dar sus declaraciones. Más tarde supe por Francisco que les fue muy mal. Arturo admitió que nunca pidieron mi permiso. Elena admitió que encontraron la dirección revisando mi correspondencia sin preguntar. Valeria admitió que ella organizó todo y que contrató al cerrajero para abrir mi cabaña. Francisco me llamó en octubre. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Por cuánto? Monto total de los daños más tus gastos legales. $884,000 en total. Acéptalo. ¿Estás seguro? Probablemente podríamos sacarles más si vamos a juicio, por angustia emocional o daños punitivos, pero quiero que esto termine. Tomaré el acuerdo. Inteligente. Redactaré los términos. También te recomiendo que solicites una orden de restricción contra los 3 demandados. Hazlo. El dinero del acuerdo llegó en noviembre. Una transferencia bancaria directa a mi cuenta un miércoles por la mañana mientras transportaba una carga por Zacatecas. Pagué el préstamo de las reparaciones de inmediato. Cubrí los honorarios de Francisco. Me sobraron $282,200. Usé la mitad para mejorar el sistema de seguridad que había estado planeando y ahorré el resto. Cámaras, sensores de movimiento, y un sistema de alarma conectado directamente a mi teléfono y a la comandancia de policía. Francisco me ayudó a tramitar la orden de restricción contra los 3 demandados. Una semana después, el juez la firmó. Una orden de 3 años contra Arturo, Elena y Valeria. No podían contactarme, no podían acercarse a menos de 150 metros de mí o de mi propiedad. Violarla significaba arresto, no solo una multa. Nunca volví a saber de ellos directamente. La orden de restricción se aseguró de eso, pero me enteré a través de Rafa, quien se enteró a través de conocidos mutuos, que la estaban pasando mal. El acuerdo había drenado todos sus ahorros.
Arturo y Elena tuvieron que rehipotecar su casa para cubrirlo. Valeria y su esposo se peleaban constantemente por dinero. Daniela estaba resentida porque sus padres ya no podían ayudarla con los gastos de cuidado infantil. Bien. Las reparaciones de la cabaña terminaron a principios de diciembre, justo a tiempo para la primera nevada real. Tomó 4 meses en total, pero quedó mejor que antes. Una terraza nueva con barandales adecuados y tablas compuestas que no se queman. Una cocina superior, con electrodomésticos de grado comercial, acero inoxidable en todas partes y un sistema de ventilación adecuado con una campana extractora que realmente funcionaba. Las paredes se volvieron a pintar con los mismos colores que yo había elegido originalmente. El acuerdo cubrió el préstamo de las reparaciones y un poco más, dándome un respiro que no había tenido en meses. La nueva cocina tenía cubiertas de granito, que aproveché para instalar. Puse un lavavajillas por primera vez, sentí que me lo había ganado. Compré una estufa de gas. Los gabinetes fueron construidos a medida por un artesano local, Pedro. De mucha mejor calidad de lo que yo había hecho, aunque igual los pinté del mismo color. Comencé a pasar mis días de descanso allí nuevamente. Traje muebles desde mi departamento. Reemplacé todo lo que ellos habían arruinado. Configuré el sistema de seguridad yo mismo con la ayuda de Pedro. Pedro era un contratista local que conocí durante las reparaciones, me había ayudado con la reconstrucción de la terraza y nos hicimos amigos. 8 cámaras cubriendo cada ángulo de la propiedad, incluso instalé luces activadas por movimiento alrededor del perímetro. Todo el sistema había costado alrededor de $135,000 entre la instalación profesional y el equipo, pero el dinero del acuerdo significaba que podía hacerlo bien. Nadie volvería a entrar sin que yo lo supiera. Tomás vino a visitarme justo antes de Navidad y me ayudó a mover los últimos muebles grandes, el sillón, la base de la cama, un refrigerador nuevo. Nos quedamos de pie en la terraza en medio del frío, tomando unas cervezas y mirando la propiedad cubierta de nieve fresca. No puedo creer que intentaran arrebatarte esto, dijo. Lo intentaron y fracasaron. Me enteré por ahí que tu viejo tuvo que conseguir trabajitos extras para cubrir el acuerdo. ¡Qué bueno! Que trabaje por una vez en lugar de solo firmar cheques para mis hermanas. Rafa vino para Año Nuevo. Hicimos una fogata en el pozo de fuego al aire libre que yo había construido, lejos de la cabaña. Tomamos unos tragos. Levantó su lata, por ser dueño de tu propio pedazo de mundo. Brindo por eso. Me enteré por algunos conocidos que las consecuencias para mi familia seguían en curso y empeoraban. Arturo y Elena tuvieron que refinanciar su casa a una tasa terrible porque sus ahorros fueron aniquilados por el acuerdo. Se destruyó el fondo de jubilación que habían estado construyendo durante 20 años. Tuvieron que cancelar el crucero que habían planeado para su 35º aniversario y ya no podían pagar el estilo de vida al que estaban acostumbrados, tuvieron que renunciar a su membresía del club campestre. Valeria y su esposo se separaron oficialmente en enero. El estrés financiero fue parte de la razón, pero también el hecho de que él estaba furioso porque ella había organizado toda la invasión a la cabaña. Sintió que lo había arrastrado a su desastre. Ella regresó a vivir con mis padres, lo cual seguramente estaba yendo de maravilla para todos. Escuché que dormía en la habitación de su infancia a los 34 años, amargada y enojada, publicando frases pasivo-agresivas en redes sociales. El Instagram de Daniela pasó de ser puro contenido de estilo de vida perfecto a publicaciones pasivo-agresivas sobre traiciones familiares y problemas financieros.
Su esposo estaba furioso de que los papás no pudieran ayudarlos con su segundo hijo, tal como se lo habían prometido. Habían contado con ese cuidado infantil gratuito e hicieron su presupuesto en base a eso. Ahora estaban desesperados buscando una guardería que no podían pagar. Las grietas en su matrimonio perfecto empezaban a notarse. Sus publicaciones se volvieron más oscuras, más desesperadas, con cada vez menos seguidores interactuando. El tío Pablo culpó a mis padres por todo. Dijo que lo arrastraron a eso, invitándolo a la cabaña de Mateo sin verificar si yo realmente sabía. Dejó de hablarles. La tía Norma seguía llorando por tener que pagar su parte de los honorarios legales. Un primo empezó el rumor de que yo en realidad era rico y que solo quería dejar a la familia en bancarrota por diversión. Supe que Valeria le decía a la gente que yo había arruinado a la familia, que era vengativo y cruel, que me importaba más el dinero que las relaciones. La dejé hablar. Yo tenía mi cabaña y había recuperado mis ahorros. Ella tenía deudas, un matrimonio fallido y tenía que vivir con nuestros padres a los 34. Prioridades diferentes. Comencé a construir la vida que realmente quería. Conocí a más gente de la zona. A través de Pedro. Tipos comunes que no les importaba el drama familiar ni esperaban favores. Pedro me presentó a su equipo, hombres que trabajaban en la construcción y se reunían los fines de semana. Entendían que, a veces, simplemente necesitas un espacio que sea tuyo. Trabajábamos juntos en proyectos cuando yo no estaba de viaje. Nos encargábamos de lo que hubiera que hacer. Construimos un cobertizo adecuado en la propiedad para guardar herramientas y equipo. Nos tomó 3 fines de semana, pero lo hicimos bien, con sus cimientos adecuados y todo. Ampliamos la terraza para que envolviera parte de la cabaña, dándome más espacio para sentarme a verlos atardeceres. Instalé un sistema de generador de respaldo capaz de hacer funcionar toda la cabaña durante una semana si se iba la luz. Pedro conocía a un electricista que me dio un buen precio y que hizo el trabajo impecable y bajo las normas. Venía cuando yo estaba ahí y trabajábamos en el siguiente proyecto. Me enseñó mejor carpintería, me mostró cómo hacer molduras y cortes a inglete correctamente. A cambio, yo le ayudaba con trabajos extra cuando tenía tiempo, ganando un dinero adicional que iba directo a más mejoras para la cabaña. Pedro entendía el encanto. A veces simplemente necesitas un lugar que sea solo tuyo, me dijo una vez. Sin explicaciones, sin obligaciones. Exacto. Marzo trajo los primeros signos de la primavera. La nieve derretida del arroyo fluía alta y ruidosa. Todo estaba despertando. Me tomé una semana completa del trabajo y la pasé en la cabaña sin hacer nada productivo. Leí libros que llevaba años queriendo leer. Cociné comida de verdad, no solo la basura de los paraderos. Asé cortes de carne en la nueva terraza. Preparé café fresco todas las mañanas. Me senté afuera en el frío para ver salir el sol sobre las montañas. Fui a pescar al arroyo. Atrapé algunas truchas, nada enorme, pero lo suficientemente grandes para comer. Las freí en el sartén con mantequilla y ajo. Y me las comí mientras veía el atardecer. Se sentía como si me lo hubiera ganado. Todo aquí arriba se sentía ganado ahora. Pensé en dónde estaba hace un año. Pensé en todo lo que había pasado, la invasión, el incendio, la demanda. Todo. Me sentí bien con cada decisión que tomé. Sin drama familiar, sin obligaciones. Solo yo y la vida que había construido y defendido. 5 meses después del acuerdo, un martes por la tarde a finales de abril. Estaba barnizando la nueva terraza cuando un coche subió por mi camino de entrada.
El portón estaba abierto porque esperaba una entrega de madera. Reconocí el auto de inmediato, la camioneta blanca de Daniela. El sistema de seguridad me alertó antes de que llegara a la mitad del camino. Revisé las cámaras desde mi teléfono, venía sola, sin niños, y se veía bastante demacrada. Dejé la brocha y caminé para recibirla al inicio de la subida. Se bajó lentamente. Mateo, ¿podemos hablar? Tienes que irte de inmediato. Por favor, solo 5 minutos. Manejé 3 horas para llegar aquí. Necesito ayuda. Daniela, hay una orden de restricción contra mi mamá, mi papá y Valeria. Tú no estás en ella, pero sigues estando en propiedad privada sin permiso. Te voy a pedir una sola vez que te vayas. Comenzó a llorar. Lágrimas reales que parecían haberse acumulado durante meses. Mateo, estoy desesperada. Mamá y papá ya no quieren ayudarnos, ya no pueden pagarlo. Valeria casi no me habla porque me culpa por no haberte detenido para que no demandaras. Mi esposo y yo nos estamos hundiendo. Las cuentas médicas del segundo bebé nos están aplastando, llevamos 3 meses de atraso en la hipoteca. Y solo necesito dinero. 340,000 dólares pesos. Te los voy a pagar, te lo juro. Estamos a punto de perder la casa y mi esposo está hablando de divorcio. Ya no sé qué más hacer. Debiste haber pensado en eso antes de invadir mi propiedad. Eso no fue mi culpa. Yo solo vine. No lo organicé, no contraté al cerrajero, no lo sabía. ¿Sabías? Todos lo sabían. Y ninguno de ustedes pidió permiso. Simplemente asumieron que podían tomar lo que quisieran de mí porque así ha sido. Siempre. Se limpió la cara con la manga, dejando una marca húmeda. Lo entiendo. ¿De acuerdo? Metimos la pata. No debimos venir aquí sin preguntar. Pero esto es diferente. Soy tu hermana. Te lo ruego. Mis hijos necesitan. Tus hijos necesitan padres que asuman su responsabilidad en lugar de esperar siempre que les den las cosas en las manos. ¿Sabes lo que estaba haciendo yo a tu edad? Viviendo en un tráiler y ahorrando cada maldito peso. Manejando las rutas que nadie más quería. Comiendo porquerías para poder construir algo. ¿Y tú? Tú. Tuviste una boda pagada, el enganche de tu casa, cuidado infantil gratis por parte de mamá y papá. Y aún así no puedes hacer que funcione. Su rostro pasó de la desesperación a la ira, la máscara se le cayó. ¿En serio? ¿Vas a dejar que tu sobrino y tu sobrina sufran porque estás guardando rencor? Voy a dejar que resuelvas tus propios problemas tal como yo tuve que resolver los míos. Fueron 11 años de ser tratado como la decepción de la familia mientras a ti te entregaban todo en bandeja de plata. Y cuando finalmente construí algo para mí, pensaron que simplemente podían tomarlo. Fue un error. Fue prepotencia. Ahora, te lo voy a pedir una vez más, vete de mi propiedad. Después de eso, llamaré al oficial Domínguez y haré que te saquen por allanamiento. Se quedó ahí, temblando, respirando agitadamente. No eres el hermano que yo conocía. Nunca me conociste. Solo conocías la versión mía que les era útil. Tienes 30 segundos para subirte a tu coche. Empecé a contar en voz alta. Captó el mensaje a los 15 segundos. Prácticamente. Corrió hacia su camioneta, con las manos temblando mientras encendía el motor. Se quedó ahí sentada un segundo, como si fuera a decir algo más. Saqué mi teléfono y marqué el número de Domínguez donde pudiera verlo. Arrancó. Derrapando, aventando grava mientras las llantas patinaban. El portón se cerró automáticamente tras ella. Vi cómo el polvo se asentaba en el camino y luego
Volví a barnizar la terraza. La madera necesitaba 3 capas y había que hacerlo. Bien. Pedro llegó 1 hora después con la madera para la expansión del cobertizo. Notó. Las marcas frescas de las llantas. ¿Alguien acaba de irse con prisa? Mi hermana apareció mendigando dinero. ¿Y qué le dijiste? Le di 30 segundos para largarse antes de llamar a la policía. Asintió y agarró sus herramientas. ¿Qué? Bueno. Algunas personas necesitan aprender que existen consecuencias. Trabajamos hasta el atardecer, construyendo algo que iba a durar. ¿Cuándo terminamos, él abrió 2 refrescos de su hielera y nos sentamos en la nueva terraza a ver cómo la luz se desvanecía sobre las montañas. Este es un buen lugar, Mateo, dijo. Vale la pena protegerlo. Sí, lo es. La cabaña estaba en silencio esa noche, solo se oía el sonido del arroyo corriendo fuerte por el deshielo, el viento entre los pinos y el crujido de las nuevas tablas de la terraza asentándose. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. De Tomás, tengo una ruta premium para ti la próxima semana si la quieres. De Tijuana a Cancún. Excelente paga. Respondí, cuenten conmigo. Mándame los detalles. Dormí esa noche mejor que en años. La vida era buena. Tenía mi paz, tenía mi propiedad y tenía la satisfacción de saber que había ganado. Con eso bastaba.